amigos? Bienvenidos a FMD TV Memorias a Flor de Piel, un espacio en donde la piel siempre tiene una historia que contar. Les saluda su amiga Rosana Yergo, dermatóloga presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Y el día de hoy hablaremos de Botox, mitos y realidades. Siempre pensando en tus dudas, en tus inquietudes, es por eso que hoy abordaremos este tema. Le envío un afectuoso saludo que seguramente nos está viendo Andrés Ortega. Él es un paciente, un querido paciente y amigo que precisamente en consulta me habló de la necesidad de abordar este tema y de hablar de todas las dudas, responder cuestionamientos, porque hay mucho miedo en relación a la aplicación de toxina botulínica, que es el nombre de este procedimiento dermocosmético. Así que por eso la Fundación Mexicana para la Dermatología hoy abordará este tema y para eso quiero que cuando tú decidas aplicarte toxina botulínica, pues llegues así como esta chica que está sonriendo, que está muy relajada y que no tiene miedo de un procedimiento dermocosmético que es seguro y altamente eficaz. Así que, por favor, quédate con nosotros para que sepas todo acerca de toxina botulínica. Además, tenemos un invitado muy especial. Es un invitado de lujo. Es el doctor Francisco Pérez Atamoros. Él es director del Centro Dermatológico Tennyson. Es un dermatólogo con alta especialidad en dermatología cosmética. Es presidente de la Sociedad Mexicana de Dermatología Cosmética y Láser. Además, profesor de un diplomado en dermatología cosmética y es un maestro en el arte de aplicar toxina botulínica. Bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, Roxana, muchísimas gracias, muy honrado y además con este compromiso que tiene la Fundación de llevar información al público de una manera sencilla y clara, quitando todos estos mitos y todas estas leyendas urbanas para tratar de aterrizar un poco más en lo que es la ciencia, en lo que es realmente la parte cosmética, académica, científica, de lo que hacemos con la toxina botulínica, que todo el mundo lo conoce como Botox, pero en realidad el término correcto es toxina botulínica porque Botox es una marca y en México hay muchas marcas. Así es. Bueno, para empezar, mi querido doctor Francisco, me gustaría que nos platicara un poco su historia, la historia del doctor Francisco Pérez Atamoros con la toxina botulínica. Bueno, encantado de hacerlo. Déjame platicarles un poco la historia de la casualidad. Hace muchísimos años, más o menos 23, estaba yo en un evento en la ciudad de Washington de la Academia Americana de Dermatología y tuve la oportunidad de entrar a algo que se llamaba Perlas en Dermatología. Y eran presentaciones por profesores, por diferentes dermatólogos, de 4 minutos. En ese foro tuve la oportunidad de ver al doctor Alistair Carruthers y a la doctora Jean Carruthers, que son los padres de la toxina botulínica. Es decir, gracias a ellos se desarrolló toda la parte cosmética. La toxina botulínica ya se usaba para cuestiones de ojos y ya se sabía de su efecto, pero a nivel de las arrugas y de las líneas de expresión fueron ellos precisamente lo que los desarrollaron. Bueno, en ese pequeño evento, donde en 4 minutos para una presentación médica es nada, es apenas hablar 4 palabras y salir corriendo porque ahí viene el siguiente. Y al doctor Alistair presentar esto, y la verdad es que me llamó mucho la atención. Y lo que pensé, me acuerdo perfecto, dije, si la mitad de lo que presentó es cierto, va a ser sensacional y esto realmente va a cambiar todo lo que es la cosmética. Y así es, en ese momento me puse en contacto con él, tuve la oportunidad de ir a Canadá, estuve con él, aprendí con ellos, con su esposa Jean y con él, Alistair, los dos expertos en toxina, padres de la toxina botulínica y de las técnicas. Y en cuanto regresé, lo empecé a aplicar y con la suerte o la innovación de que me tocó ser el primero
en aplicar toxina botulínica en México y en América Latina. Cuando regresé a México y contacté a la empresa que fabricaba Botox, Allergan, bueno, ni siquiera sabían o no les quedaba claro esta indicación para las arrugas. Y fue de verdad todo un reto conseguir un frasquito porque solo se lo vendían a los oftalmólogos y a los neurólogos. Y en base a esto logré, y el día que hice la primera aplicación en 1994, en febrero, 8 de febrero, a una paciente, la señora Cumming, que aún tengo el honor de seguir viendo y de seguir viendo el efecto de la toxina después de tantos años, le puse. Y la verdad es que, pues ya se imaginarán, siendo la primera aplicación me temblaba la mano y que parecía yo que tenía yo Parkinson, ¿no? Del miedo que sentía a pesar de ya haber inyectado y haber sido entrenado por los doctores cardiólogos. Así es que esto es un poco de la historia. Y entonces en 1994 se aplicó por primera vez en América Latina con fines cosméticos. Pues entendido está la pasión por el tema, la pasión por la toxina botulínica, pues entendemos también toda la experiencia que tiene para aplicar toxina botulínica. Pues las personas que nos están viendo seguramente han buscado mucha información en internet sobre toxina botulínica porque estoy segura que en muchas ocasiones les ha pasado por la mente: me voy a poner toxina botulínica, quiero mejorar las arrugas, quiero verme mejor, pero me da miedo. Y entonces empezamos a buscar en internet y encontramos muchas cosas. Y parte de lo que puedes encontrar son cosas como esta, en donde dice que el lado oscuro del Botox, y le ponen un título que es el lado oscuro del Botox, del entrecejo al engaño, porque cuentan de una peluquera que inyectaba Botox pues en un salón de belleza y que este Botox era comprado en el mercado negro. Y entonces todas estas cosas pues te dan todavía más temor y no aclaran esas dudas que tienes. O si seguimos buscando, encontramos cosas como Botox Party, las fiestas del Botox, en donde además te hacen unos paquetes fabulosos, en donde no solamente te ponen toxina botulínica, sino también incluye un desayuno buffet, coctelería clásica y además un peeling superficial que te hacen la aclaración que es aquellos que no descaman. Entonces, pues seguramente todo esto, pues hace que tus dudas crezcan y tu temor también. ¿Qué opiniones tiene de esto, de las fiestas del Botox? Bueno, desde luego hay que partir del punto muy claro, Roxana, que la toxina botulínica es un medicamento, una sustancia médica y una sustancia muy activa. Y para que nos quede claro, sin que esto implique miedo o temor, la toxina botulínica contiene el veneno más poderoso conocido hasta este momento en el mundo. Quiere decir que mal usado puede causar daño y es capaz de causar efectos secundarios y hacer cosas que no queremos. Pero nosotros los doctores y las presentaciones farmacéuticas aprobadas por nuestra Secretaría de Salud, por COFEPRIS, nos garantizan primero que son productos adecuados para su inyección y aplicación en humanos y que los doctores, en especial los dermatólogos, que somos quien más sabemos respecto a la aplicación de toxina botulínica, pues estamos entrenados y conocemos profundamente este efecto. Entonces, cuando alguien dice una fiesta de toxina botulínica, pues hay que ponerse a temblar. Y luego, peor, no lo mencionaste, pero ahí en el anuncio decía 35 unidades para la frente, entrecejo y patas de gallo. Eso significa que alguien que necesita 60 unidades, pues se quedó corto, y alguien que necesitaba 20 le pusieron de más. La toxina botulínica no es una dosis que se pone en forma exacta, es muy personal y la cantidad que se le pone, el lugar donde se inyecta, no es el mismo para todo el mundo. No todos tenemos los mismos músculos del lado derecho que del izquierdo, ni los mismos hombres que mujeres. De tal manera que si no personalizamos y lo hacemos profesionalmente, se cae muy fácilmente
primero en el error, segundo en la falla terapéutica y tercero en el fraude, porque esas toxinas botulínicas que inyectan o son de contrabando o quién sabe qué contienen o simplemente no van a hacer nada. Es solución salina para inyectar y simplemente robaron a las pacientes, ¿no? Así es. Es un procedimiento dermocosmético seguro si se realiza en lugares adecuados, en un consultorio médico, con un dermatólogo, Claro. especialista que sepa realizar ese tipo de procedimientos. Y es importante que nuestros amigos sepan esto. Este tipo de procedimientos que se realizan de esta manera no son adecuados. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco más de todos los mitos y de lo que la gente piensa y que pues incrementa todavía más el temor cuando se habla de toxina botulínica. Así que vamos ahora a derribar todos esos mitos y vamos a hablarlo con nuestro experto y vamos a decir cierto o falso con el experto y vamos con la primera imagen. Así que, mi querido doctor, ¿es cierto o falso que es un procedimiento muy doloroso? Totalmente falso. Utilizamos, es una sustancia que normalmente no arde, no duele. La aguja que se utiliza es la más pequeña que exista. Es estas pequeñas agujas de insulina que son delgadititas, más delgadas que un pelo, y con una técnica adecuada no tiene por qué molestar. Y más aún, hoy tenemos anestesia en forma de crema que podemos poner en la zona donde se va a aplicar, de tal manera que con 10 minutitos que dejemos, 15 minutos que dejemos esa crema, no hay ningún dolor. De tal manera que sí me parece que es importante entender que es un procedimiento que en las manos correctas de los que sabemos hacer bien y por tantos años, muchas veces el paciente ni siquiera se da cuenta de que ya lo inyectamos o que ya fue aplicado. Así es. Y esta imagen que estamos viendo es realmente engañosa, no nos deja ver que en realidad es un procedimiento como lo que explicaba. Y además se utilizan otro tipo de jeringas, otro tipo de agujas, no como la que se muestra en esta imagen, y que Claro. es una cantidad de imágenes de este tipo las que encontramos en Internet cuando buscamos información. Así que hasta esta imagen no es real en relación a la forma de cómo se realiza este procedimiento dermocosmético. Claro. Bueno, vamos con la segunda imagen y esta dice, a todos nos dura lo mismo, ¿cierto o falso? Es falso, aunque en los estudios que se hicieron científicos hay una cierta duración de aproximadamente unas 16 a 18 semanas. Cada persona tiene una variabilidad personal para recuperarse y para reinstalar el funcionamiento del músculo que se relaja. De tal manera que hay pacientes a los cuales les puede durar 3 meses, 4 meses y pacientes que tal vez les pueda durar 4 meses, 5 meses. En ningún caso, y esto es muy importante comentarlo a todos los amigos, la toxina botulínica dura 6 meses o más. Con trabajo nos va a durar 5 meses. La mayoría de los pacientes puede estar alrededor de 4 meses, poco más o poco menos. Y a veces en algunos pacientes puede ser que dure 2 o 3 meses. Y esto dependerá mucho de la individualidad que cada paciente tiene y también, muy, muy importante, de la cantidad de toxina botulínica que se aplique. Hace muchísimos años, los doctores Carruthers demostraron que si yo pongo pocas unidades en un sitio a un músculo, por ejemplo, el de la frente, el corrugador, que necesita 10 unidades, le pongo 4 o 5, la mitad de la dosis, el efecto va a ser más o menos bueno al mes. Va a parecer que ya no lo arrugo, que ya no muevo, que ya no corrugo y se me va a quitar un poco la línea de expresión. Pero claro, a los 2 meses
a los 3 ya no voy a tener ningún efecto. Y esto tiene que ver con inyectar la dosis correcta. Y esto es muy importante entender porque hay que saber calcular qué dosis requiere cada músculo, las patas de gallo, el entrecejo, la frente, levantar la nariz, las líneas que se hacen arriba de la nariz, las líneas de marioneta, el cuello, porque la toxina botulínica se aplica en todos lados. Donde hay un músculo se puede inyectar. Entonces, no nos dura a todos lo mismo y es muy importante checar que la dosis sea exactamente la necesaria. Por eso tienen que acudir con el dermatólogo para que él, que sabe hacerlo, lo haga correctamente. Perfecto, pues bueno, ha quedado muy claro. En promedio, la toxina botulínica nos puede durar 4 meses, pero esto puede variar y no significa que a ti no te haga la toxina botulínica o que te hayas hecho resistente a la toxina botulínica, simplemente fue probablemente la dosis que te aplicaron. Entonces, la dosis es muy importante para la respuesta y también para el tiempo que te va a durar el efecto de la toxina botulínica. Vamos con la siguiente. La siguiente dice, la toxina botulínica es para todas las edades, ¿cierto o falso? Cierto, en un sentido amplio como medicamento, porque inclusive las primeras aplicaciones que se hicieron de toxina botulínica en seres humanos se les hicieron a pequeñitos, a bebés, a niños muy pequeños de pocos años de edad, para curar el estrabismo, esto que tienen los ojos viscos, uno es más fuerte que otro y por eso el ojo se desvía y se inyectaban pequeñas dosis en estos niños pequeños. Entonces, en realidad la toxina, más que tener una edad para inyectarse, es una indicación. Yo les puedo decir que yo tengo, en mi experiencia ya de todos estos años, de varias décadas, jovencitas de 14, 15 años con un ceño muy fruncido y que la mamá es la que llevó a las pequeñitas porque ella, a lo mejor ni siquiera de 40 años de edad, ya tenía muy marcado el entrecejo y esto es porque genéticamente está determinado que esos músculos son muy fuertes y entonces antes de que desarrollaran una arruga, un surco que se ve feo, empezaron, me las llevaron y empezamos a aplicar toxina botulínica, con lo cual se retrasa la aparición o inclusive no aparecen estas líneas porque se hace un efecto preventivo. Lo ideal y lo que está comprobado hoy científicamente es que entre 25 y 30 años de edad, quien se empieza a aplicar toxina botulínica en una forma preventiva, va a ser muy difícil que a los 50, a los 45, a los 65 desarrolle líneas marcadas o muy intensas, muy profundas, líneas de expresión o arrugas, como quieran llamarles, en esa cara. Esto significa que desde los 25 me puedo empezar a poner esta toxina y que la voy reaplicando pues una vez al año o 2 veces al año, dependiendo un poco de la condición, y va haciendo un efecto de retrasar ese movimiento exagerado que va a tener ese músculo que me va a llevar a tener una arruga. Bueno, pues ha quedado muy claro. La toxina botulínica puede emplearse de forma preventiva y podemos aplicarla a edades tempranas para lograr este efecto preventivo precisamente. Vamos con la cuarta, porque esta dice, existen diferentes presentaciones de la toxina botulínica, ¿es cierto o falso? Es cierto, en nuestro país están aprobadas en este momento para uso cosmético 6 marcas diferentes. Hay el Botox americano, hay una que se llama Dysport, que es inglesa, hay una que es alemana, que se llama Hyumin, hay una china que se llama Dituroxal, hay una coreana que se llama Nabota y hay otra coreana que se llama... Todas están aprobadas por la COFEPRIS, que es la agencia reguladora de medicamentos en nuestro país, y ante la cual hay que presentar estudios para demostrar que tienen seguridad y que tienen calidad y que son efectivas en su aplicación. No todas son iguales, ni todas se aplican igual. Hay diferencia porque algunas tienen
diferencia en su forma de preparar y por tanto hay algunas que vienen en frascos de 500 unidades, de 300, de 100, de 50. Entonces, por eso es muy importante que el médico dermatólogo que sabe muy bien esto aplique la toxina, cualquier marca, pero en la dosis correcta. No todas se ponen de la misma manera. ¿Y tiene alguna predilección por alguna presentación en particular? Porque haya observado quizá mayor efectividad con alguna de ellas. No, en realidad son todas iguales en su duración y su efecto. Existen opiniones en este sentido y les diría que varios dermatólogos, entre ellos alguien que conozco muy bien, la doctora Bielka Sarmiento, sí hace una diferencia muy importante, por ejemplo, en aplicar algún tipo de marca, por ejemplo, Botox en la zona de la frente y Dysport, por ejemplo, en otras zonas como patas de gallo, porque ella ha visto en mi experiencia pudiera compartirlo un poco, pero no soy tan preciso, pero ella menciona que sí ve diferencias y cuando lo hemos visto en pacientes que se aplican 1 y 2 toxinas para lograr efectos diferenciados, tenemos este efecto. Y les voy a explicar un poco a los amigos, porque igual son cosas muy técnicas que de pronto no se entienden tan fácilmente. La cantidad de agua con la que se tiene que preparar de solución salina estéril, la toxina botulínica, puede ser que al momento de inyectar haga mayor extensión o menor extensión, concentre la dosis o la esparza de una manera más grande. Y esto puede dar un efecto de manera que es muy, muy fino esto y está sujeto a dermatólogos que tienen gran experiencia, pero sí hay alguna diferencia en ese tipo de finezas para los pacientes. En términos generales, son iguales en potencia, son iguales en su duración y no ofrecen una ventaja real demostrada entre una marca y otra. Y además se pueden eventualmente combinar. No hay ningún problema si pongo una marca en la frente y otra diferente en el cuello, por ejemplo. Claro. Bueno, pues esto es importante que ustedes sepan que la toxina botulínica la pueden encontrar con diferentes presentaciones, diferentes nombres, marcas comerciales, y que todas van a tener, en general podemos decir, la misma efectividad y que todo va a depender de la dosis. Y la dosis la sabe el experto, el especialista que te va a realizar la aplicación de toxina botulínica. Vamos con la siguiente imagen, porque esta quiero que el doctor Francisco me diga si es cierto o es falso, que cuando se termine el efecto voy a quedar peor. Desde luego que no, en un sentido de que no voy a empeorar a como estaba antes de aplicármela. Voy a estar peor porque se acabó el efecto y es un efecto maravilloso y muy agradable cuando se nos quita por completo este efecto. Pero no significa que si me la pongo una vez y nunca más la pongo, me voy a arrugar y se me va a caer la cara. Esos son mitos y leyendas urbanas. No es cierto. La toxina va a relajar el músculo o los músculos donde se aplica durante varios, varios meses. Vamos a ponerle 3 o 4 meses. Y durante esos meses este músculo no se va a mover y por tanto no va a arrugar y no va a maltratar la piel. Por tanto, cuando pasa el efecto, la piel no va a estar igual que antes, va a estar mejor, porque estuvo 3 meses, 4 meses, 5 meses en reposo. Y la piel es un órgano que tiene mecanismos reparadores. Entonces, ese colágeno alterado, esa elastina fracturada, todos esos cambios que se van dando en las arrugas, se van renovando de tal manera que logramos tener este efecto de mejora. Y durante este tiempo en reposo, esos mecanismos trabajaron muy a gusto y por tanto el efecto es mejor. Si yo solamente me pongo la toxina una vez, cuando termine el efecto voy a estar mejor que antes. Y si me la pongo rutinariamente, a través de los años me voy a ver notablemente mejor y voy a mantener mucho esa imagen juvenil.
Sí, seguramente los que nos están escuchando y viendo se están animando, porque si me pongo toxina botulínica y se me pasa el efecto y pues la arruga regresa, pero se ve mucho más suave, pues yo creo que sí, sí me animo y es muy probable que si no se han aplicado toxina botulínica empiecen a hacerlo. Vamos con la siguiente, porque esta dice, me volveré adicta a la toxina botulínica, ¿cierto o falso? Bueno, es una adicción psicológica porque nadie quiere volverse a ver con arrugas, pero no porque sea una adicción real como la que producen ciertas drogas o algunos otros medicamentos. No, en realidad aquí es algo que pasa el efecto y si no quiero volvérmelo a poner, no pasa nada ni tengo ninguna necesidad. Es más bien el que me quiero seguir viendo sin arrugas y me quiero seguir viendo natural y me quiero seguir viendo muy bien. Así es que no existe la adicción, excepto la de verme muy bien. Así es, te vuelves adicto a ti, te vuelves adicto a verte bien. Y qué mejor adicción que esa, ¿no? Así que, pues queremos más adicciones de ese tipo. La siguiente dice, soy muy joven para ponerme toxina botulínica, ¿cierto o falso? En realidad no, yo creo que si alguien cree que lo necesita, que se ve alguna arruga, alguna línea de expresión, algún músculo que se frunce mucho, puede ponérsela y no va a pasar nada. No hay una edad en donde pueda sí ponerla y otra donde no pueda o al revés. Es de alguna manera una sustancia que cuando se indica y se aplica correctamente con un diagnóstico y con por un experto, por alguien que sabe, como somos los dermatólogos, no tiene por qué tener ningún problema en ninguna edad. Lo mismo un paciente de 80 años que una paciente de 14 años o 20 años, ¿no? Perfecto, pues vamos con la siguiente imagen, porque esta dice, los efectos se ven de manera inmediata, ¿cierto o falso? Falso. Es necesario que pasen unos días, dependiendo de cada persona, pueden ser 4 o 5 días, a veces hasta 7, 8 días, para que se empiece a notar el efecto. La sustancia va a actuar gradualmente dentro de nuestras células y en el músculo, en una zona que hay donde el nervio manda la orden al músculo para que se contraiga y ahí va a actuar de tal manera que esto le lleva varios días para lograr el efecto. Es importante entender esto. Más o menos los estudios muestran que a las 2 semanas tenemos alrededor de un 70 al 80% del efecto total y al mes se alcanza el 100% que va a ser la sustancia. A partir después de un mes, a partir del segundo mes, se va a mantener en una meseta hasta que gradualmente vuelve a descender. Bueno, pues si ustedes están pensando en ponerse toxina botulínica porque quieren estar perfectas para el evento, tienen que ser con 2 semanas previas al evento porque la toxina botulínica pues no actúa de manera inmediata. Así que con tiempo, por favor. La siguiente imagen dice, la toxina botulínica puede colocarse en cualquier parte de la cara, ¿cierto o falso? Es una pregunta eh, con truco, Roxana, porque la teoría dice que sí, donde hay un músculo se puede inyectar, pero no quiere decir que en cualquier parte de la cara. Y yo creo que aquí se le requiere mucha experiencia por parte del médico que lo aplica. No es como que lo puedo poner en cualquier lado porque los efectos indeseables pueden ser importantes. Por ejemplo, aplicarlo en la boca se aplica a los labios, se aplica de una manera para hacer que el borde se levante o para que se quiten las líneas estas verticales que les dicen código de barras, pero es muy importante saber la dosis, colocar una dosis muy puntual, muy precisa, nos permite lograr un efecto y esto puede ser tan sutil como poner media unidad de toxina botulínica o poner una unidad. Con media tengo buen efecto y con una unidad puedo generar una parálisis. Entonces, aquí la respuesta es sí se puede poner en cualquier músculo de la cara, pero tiene que saberse hacer
por alguien con gran experiencia y mucho conocimiento. Así es, realmente se pueden lograr resultados extraordinarios con la toxina botulínica cuando se aplica en diferentes zonas de la cara, en la parte superior, en el tercio superior o en el tercio medio o tercio inferior, pero es muy importante que sea un especialista porque son los expertos en conocer la anatomía. Se requiere ser expertos en el manejo de la anatomía para poder hacer este tipo de aplicaciones. Así que es bien importante que en el momento en que decidas aplicarte toxina botulínica, acudas con la persona indicada y en el lugar indicado. La siguiente imagen dice, la toxina botulínica es solicitada cada vez más por los caballeros. ¿Esto es cierto o es falso? Es cierto, cada día somos más los hombres que nos aplicamos toxina botulínica porque es un método muy eficaz, muy seguro, muy discreto. Es decir, quiere decir que me lo pongo y no se nota prácticamente que lo puse de ninguna manera. Y entonces eso nos permite tener un efecto además gradual de mejoría. Me voy viendo un poquito mejor a lo largo de un par de semanas. Y cuando se logra este efecto tan natural, entonces, pues la gente que nos ve y que está alrededor dice, oye, qué bien dormiste, qué descansado te ves, qué buen fin de semana, oye, qué crema te estás poniendo, porque no hay un efecto evidente, grotesco, obvio de que me puse algo. Es un efecto natural, sutil, muy agradable, que ese es el verdadero efecto de la toxina botulínica. Bueno, para contestarles a nuestros amigos algunas de las dudas que tienen es en relación a los efectos secundarios. Nos preguntan si la toxina botulínica tiene efectos secundarios y cuáles serían los más frecuentes. Bueno, cuando es colocada por la gente que tiene mucha experiencia, yo les diría que son prácticamente muy pocos. En términos generales, son, por ejemplo, bretón en el sitio de donde se inyectó un poquito de dolor durante unos minutos o una hora, cuando mucho. Cuando se aplica en ciertos sitios como el entrecejo o arriba de los párpados, pudiera ocasionar caída de un párpado. Esto es sumamente raro, se puede presentar en una de cada 10,000 o 20,000 aplicaciones, lo cual lo hace sumamente raro, pero puede suceder. Y en manos expertas, normalmente los efectos secundarios son realmente muy, muy, muy raros. Yo les diría que la gente que tiene la experiencia adecuada puede tener un grado de asertividad, es decir, de tener un resultado muy bueno, muy alto, y un grado cercano al 100% en evitar efectos secundarios, inclusive cosas tan sencillas como tener un moretón o algo así, ¿no? Yo creo que los efectos secundarios están presentes en todo lo que hacemos en la medicina y dependerá del área donde se ponga el efecto que puede ocurrir. Ya mencionaba yo que en la boca, si ponemos una dosis mayor, puede haber una parálisis y el paciente podría no poder soplar o sorber con popote o inclusive pronunciar algunas palabras, ¿no? Pero esto significa que alguien con poca experiencia o alguien que no sabe muy bien colocó una cantidad de unidades mayor, porque cuando ponemos 0.5, o sea, media unidad, no vamos a tener ese efecto. Entonces aquí otra vez se requiere que el médico que nos la va a aplicar sea alguien que realmente sepa cómo en cualquier otra cosa de la medicina o como con cualquier otra receta, ¿no? No nos pueden recetar un antibiótico sin ton ni son, un médico, ni tampoco un analgésico, ni tampoco una cortisona, sin saber plenamente. Bueno, la toxina botulínica es exactamente igual. Alex Dea es uno de las personas que están conectadas con nosotros. Precisamente nos comenta de otro mito que es muy común y es pensar que con la toxina botulínica se va a perder la forma de la cara, que va a aumentar el tamaño de los pómulos o de los labios y siempre asocian toxina botulínica
con tener un aspecto similar a ciertos personajes del medio artístico que han tenido resultados poco favorables, ¿no? Y con la siguiente imagen quiero un tanto responder a nuestro amigo Alex. Con la toxina botulínica voy a quedar sin expresión. ¿Esto es cierto o es falso? Es falso, ¿no? La toxina botulínica tiene que tener la característica de ser aplicada de una manera que se logre la naturalidad de la persona, el embellecimiento de las facciones. No se trata de paralizar músculos, se trata de equilibrar los músculos. Voy a poner un ejemplo que seguramente quien nos está viendo lo va a poder entender muy fácilmente. En la parte superior de nuestra cara, en lo que es la frente, tenemos el músculo frontal. Este músculo levanta, jala hacia arriba, es responsable mucho de la posición de nuestras cejas. En medio, aquí en el entrecejo, tenemos músculos que nos hacen un efecto de corrugar hacia adentro y hacia abajo. Entonces, esto es un equilibrio. Tengo un músculo que levanta y tengo unos músculos que deprimen. De tal manera que logro un efecto de balance. Cuando tengo más fuertes los músculos del entrecejo, entonces mis cejas tienden a bajar y mis ojos, mis párpados a cerrarse. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si esto es un balance de fuerzas, le quito fuerza a los músculos del entrecejo y hago que el músculo frontal tenga más fuerza y levante. De tal manera que cuando relajo estos músculos del entrecejo, gano un... Esa es la esencia de la toxina y así es como lo vamos haciendo y armando en nuestra cara, de tal manera que el efecto real es de embellecimiento, es un efecto de tener una mejora con mucha naturalidad, sin perder nuestra expresión oral, sin perder esa connotación de seguir siendo nosotros mismos. Si yo cambio las facciones de una persona, pues a lo mejor la dejo sin arrugas, pero va a ser otra persona, no la que llegó antes de la aplicación. Por eso la naturalidad, el mantener la expresión, ese lenguaje facial, igual que el corporal que tenemos, es muy importante para embellecer a nuestros pacientes. Así es, realmente es un arte aplicar toxina botulínica. Es el equilibrio entre los músculos agonistas y antagonistas, mantener naturalidad y lograr que una persona se vea mucho más atractiva sin perder su esencia. Vamos a ver la siguiente imagen porque es un tanto en relación a lo que hemos estado hablando. Con una dosis excesiva de toxina botulínica se pierde la naturalidad de las expresiones, ¿cierto o falso? Totalmente cierto. La dosis tiene que ser bien personal para cada uno de nuestros pacientes, de tal manera que alguien puede necesitar 20 unidades en el frontal y otra persona puede necesitar 5 y otra más puede necesitar 60. De tal manera que por eso es importante hacer una historia clínica, evaluar muy bien al paciente, darnos cuenta qué tipo de músculos tiene, qué fuerza de contracción y en base a eso tomar la decisión de cuántas unidades voy a poner en cada sitio. E inclusive, si tengo dos músculos, uno del lado derecho y del lado izquierdo de la cara, no son necesariamente de la misma cantidad de unidades. Uno puede necesitar 8 y el otro 6 o 4. Entonces es muy importante que la dosis sea correcta porque una dosis exagerada nos puede dar complicaciones, efectos secundarios y desde luego una parálisis que generará una falta de naturalidad absoluta. Y por el otro lado, como ya dijimos, una dosis muy bajita porque me da miedo, entonces puede significar que no tengo el efecto deseado y que no dure. Yo siempre les digo a mis alumnos que en medicina
tener miedo es sinónimo de ignorancia. El médico no puede tener miedo. Si tengo miedo es porque no sé. Y si no sé, mejor no lo hago y me pongo a estudiar. De tal manera que con la toxina botulínica es ni muy poquito ni mucho, lo necesario para cada músculo en cada paciente en una forma muy individual. Pues precisamente hablando de dosis y hablando de esta relación o situación de estudiar los músculos y la actividad y la fuerza de los músculos y la simetría, nos hacen una pregunta, la hace Laura Erika García Carrillo. Si alguien que tiene parálisis facial es un candidato para aplicarse toxina botulínica. Claro, claro que sí. Bueno, ya hemos tenido la experiencia con muchos pacientes en los cuales aplicamos toxina botulínica al lado que no tiene la parálisis para tratar de igualar, de disminuir esa tracción. El lado que tiene parálisis va a ser un lado que va a disminuir el movimiento o a perder el movimiento muscular. Entonces, por eso el otro lado se vuelve tan fuerte. Este mismo equilibrio que decía yo en la frente y con los músculos del entrecejo, pues se da con la cara del lado derecho y del izquierdo, y de repente la boca la tengo jalada hacia un lado porque este es el lado donde los músculos están muy fuertes, de tal manera que cuando tengo este efecto, entonces puedo poner en algunos músculos una cantidad suave de toxina botulínica y crear un equilibrio en lo que el paciente se recupera y en lo que el paciente vuelve a tener pues su función normal en ambos lados. Y como la toxina dura 3 o 4 meses, pues nos queda normalmente muy bien. Cuando pasa el efecto de uno es que ya se curó o ya mejoró de la parálisis facial. Bueno, todos los que están conectados nos envían saludos, nos dicen que es un tema muy interesante, que es un excelente ponente. Gracias. Y está también conectado el doctor Poletti y nos hace una pregunta. Refiere que les demos algún comentario en relación al uso concomitante de toxina botulínica y rellenos, así también como algunos tips para usarlo en pacientes con neuralgia posherpética. Bueno, estas son dos indicaciones que han crecido tremendamente en los últimos años, porque déjenme contarles que en la historia de la toxina botulínica, la parte superior de la cara fue lo primero donde se aplicó, la frente, el entrecejo, las patas de gallo, y entonces pues todavía no conocíamos que se podía inyectar en algunos otros sitios como la boca, músculos de las mejillas de diferentes tipo, el cuello o algunos otros. Entonces, los pacientes venían al consultorio, les poníamos en la parte superior, lo que llamamos el tercio superior de la cara, quedaban fascinadas las pacientes porque pues quedaban sin arrugas y sin embargo en la parte de abajo pues seguían teniendo las líneas de marioneta, los surcos, y entonces ahí empieza a surgir la necesidad de usar otras sustancias que son los rellenos, como bien su nombre es muy gráfico, rellenan y me reponen esa pérdida, ese desplazamiento de los tejidos, esa pérdida de grasa, de la dermis, de muchos sitios internos para volvernos a dar. Entonces, hoy en día yo diría que si no estamos con una aplicación 1 a 1, es decir, ponemos toxina y relleno en el mismo paciente al mismo tiempo, estamos muy cercanos a alcanzar esto para complementar y darle al paciente un efecto completo de naturalidad. Debemos aquí hacer un pequeño paréntesis diciendo que los cambios que vamos teniendo con la edad no tienen una sola causa, tienen muchas causas, empezando por el sol que nos da toda la vida, por la genética, porque perdí la grasa, porque ya me hice tal cosa, porque subí, bajé de peso, por mil situaciones. De tal manera, en la toxina botulínica lo que nos quita son las arrugas de movimiento, las de la frente, el entrecejo, patas de gallo, algunos músculos. Pero cuando yo pierdo volumen, cuando me falta mejilla, cuando mis tejidos se han caído, eso se debe a una pérdida de la grasa, a una pérdida de los tejidos, de la tensión. Y entonces ahí es donde se necesita algo diferente como son los rellenos. Entonces aquí la combinación es hoy por hoy muy socorrida, los pacientes la piden mucho
Y los rellenos, que seguramente ya habrá oportunidad de platicar de ellos, son absolutamente seguros, igual de sencillos de inyectar que la toxina botulínica, igual el efecto es rápido, prácticamente sin inflamación y con un resultado increíble y muy completo para ambas cosas. Respecto a esta neuralgia posherpética que nos comenta el doctor Eduardo Poletti, a quien mando muchos saludos, querido amigo y un gran dermatólogo en Aguascalientes, una gente tremendamente reconocida y además un gran científico, podemos decir que es un complemento. Esta neuritis posherpética, y déjenme ponerlo en palabras que puedan entender todos los que nos están viendo, tenemos un herpes zóster, que es esta cinturón de fuego, el cinturón que le llaman, que es una serie de vesículas y de manchas rojas que nos salen en la mitad del cuerpo y que se acompañan de un dolor quemante, muy fuerte y muy intenso, y que a veces las lesiones en piel desaparecen, duran unas cuantas semanas, unos cuantos días, y se queda ese dolor, y a veces un año después el paciente sigue sintiendo como toques eléctricos, como quemadura, como una sensación poco agradable, y a veces con analgésicos, antidepresivos y muchas cosas no alcanzamos a quitarlos. Se ha demostrado que la inyección de la toxina botulínica en estos sitios, en particular del dolor y dependiendo del momento en donde se tome la neuritis posherpética, da un mejor resultado y en muchos casos alivia notablemente esa sensación urente, quemante y ardorosa, de tal manera que para estos amigos que sufren de esto, que a veces han pasado 3, 4 años, 2 años, 6 meses de que nos dio el herpes y seguimos con la molestia, pues la verdad es que esta es una buena alternativa. Otra vez tiene que ser aplicado por dermatólogos que sepan muy bien lo que hacen y que sepan manejar la cantidad, las dosis y ubicar muy bien los sitios donde se debe de usar. También por ahí, aprovechando un poco, también en algunas cicatrices se ha visto que aplicando en los alrededores cierta cantidad de toxina botulínica se logra una mejora y una relajación de estas cicatrices e inclusive una mejor evolución de las mismas. Bueno, pues la siguiente que quiero que me diga si es cierto o falso, pues precisamente habla en relación a combinar toxina botulínica y otro procedimiento dermocosmético que es aplicación de rellenos, pues para lograr estos efectos y resultados maravillosos. Porque esta dice, la toxina botulínica va a rellenar mis arrugas, ¿cierto o falso? Bueno, la toxina no va a rellenar las arrugas, lo que va a hacer es relajar el músculo que al contraerse provoca la arruga. Si yo levanto las cejas, se me forman arrugas transversales porque el músculo se contrae y la piel se pliega. Para rellenar las arrugas, podemos poner toxina botulínica y posteriormente, de alguna manera, podemos tener una aplicación a la semana, a las 2 semanas, de un relleno en esa zona, de tal manera que tenemos el tratamiento de la causa, la contracción del músculo, y corregimos el efecto con el relleno para que dure más, porque una de las ventajas que tienen los rellenos es que duran un año, 10 meses, 14 meses, dependiendo del tipo de relleno que pongamos, y esto nos da un efecto pues mucho más duradero, mientras que la toxina hace un efecto de relajar el músculo para que no sea tan fuerte y no nos provoque tan grande la arruga. Bueno, una pregunta que nos hacen y nos dice Elvia Galván es cuando se tienen ciertos padecimientos inflamatorios en la cara, y particularmente nos pregunta de la rosácea, es si se pueden aplicar. Considero que sí, no hay ninguna contraindicación para aplicar tanto toxina botulínica como algún relleno cosmético en alguien que padece rosácea. Bueno, Sí, vamos con, coincido. ¿sí? Vamos con la siguiente imagen porque esta dice, la toxina botulínica se aplica para lograr unos labios como los de Angelina Jolie, ¿cierto o falso? Totalmente falso. La toxina nos puede ayudar a
a convertir el borde de los labios en un poquito más evertido y un poquito más visible. Pero esos labios carnosos, grandes, voluminosos, se pueden lograr muy bien con rellenos, con ácido hialurónico, no con toxina botulínica. Así es. Y pierdan ese miedo de asociar toxina botulínica y pensar que vamos a deformar la cara porque vamos a incrementar el volumen de los pómulos o de los labios. Esto es en relación a otro tipo de procedimientos dermocosméticos, a aplicaciones inadecuadas, a cantidades inadecuadas y aplicación de productos o de sustancias que en realidad en muchas ocasiones no conocen, no saben ni qué les aplicar. Bueno, vamos con la siguiente, porque esta dice, me puedo aplicar toxina botulínica y no perder la naturalidad, ¿cierto o falso? Cierto, totalmente. De hecho, ese es el objetivo que hoy en día debemos tener todos los que nos aplicamos toxina botulínica. Y déjenme confesarles sin ninguna pena ni temor que tengo desde 1993 aplicándome toxina botulínica en todos los sitios, incluido el cuello de mi cara, y lo hago 2 o hasta 3 veces al año. Y la verdad es que sigo muy contento con la aplicación, con sus efectos. Y como ustedes se dan cuenta, la naturalidad, la expresión no debe de perderse, no debe de modificarse, debe mantener uno esa expresión facial que es tan importante para identificar y para comunicarnos con todos nuestros gente cercana, de tal manera que es el objetivo a lograr mantener la naturalidad, embelleciendo a nuestras pacientes y logrando que los caballeros también aprecien este efecto de naturalidad y de equilibrio a través de embellecer los gestos, las expresiones, quitar la dureza, suavizar algunas arrugas, de tal manera que esto nos lleva a un efecto fantástico que realmente hace que logremos tener una... Es esto que nos hace vernos bien en el espejo, sentirnos bien nosotros mismos, pero que también de alguna manera cuando las personas nos hacen comentarios como qué bien te ves, qué descansado, qué buenas vacaciones, qué buena crema, recomiéndame a tu dermatólogo, ese tipo de cosas es lo que en realidad nos hace sentir que valió la pena esta aplicación. Pero reitero y lo reitero y no me cansaré de hacerlo, siempre tienen que hacerlo con los dermatólogos que estén certificados para aplicar toxina botulínica, que sepan hacerlo y que tengan este sentido estético de lograr la belleza, no la parálisis, como se hacía hace 30 años cuando no entendíamos bien todos estos conceptos. Belleza, naturalidad. Yo creo que ya los que no se han aplicado toxina botulínica ya se han animado y seguramente pronto será su primera vez. El doctor Alejandro García Vargas está conectado también y nos hace una pregunta. Nos pregunta particularmente la experiencia que tenga en el manejo de hidrocistomas ecrinos múltiples con toxina botulínica. Bueno, en realidad no tengo ninguna experiencia, Alejandro. Te mando un saludo afectuoso, un gran dermatólogo y dermatólogo pediatra, actualmente en el estado de Veracruz y un gran amigo. No tengo experiencia real, he leído que funciona, he leído que hay varias publicaciones donde aparentemente hace un buen efecto, pero en realidad en experiencia propia no tengo ninguna. Creo que habría que preguntarle a alguno de nuestros amigos dermatólogos pediatras si ellos lo han hecho, lo han visto, o a algunos de nuestros otros colegas. Bueno, muchas gracias a todos los que están conectados. Nos han mandado muchos saludos, muy interesante la información. Finalmente, mi querido doctor Francisco, recomendaciones para las personas que después de haber visto este live
pues están decididos y van a sacar una cita porque quieren consentirse, porque quieren verse mejor y van a empezar aplicándose toxina botulínica para esto. Bueno, el consejo es no tengan duda en respecto a aplicarlo. Yo creo que si ustedes ya están pensando, ya llegó a la cabeza el que podría ser un método que llamamos mínimamente invasivo, pero tremendamente efectivo. Tiene una eficacia de más del 96% en satisfacción del paciente, no del doctor. A mí me puede gustar mucho, pero al paciente no. El grado de satisfacción del paciente es muy importante. Entonces, si ya tomaron la decisión, el siguiente paso es encontrar la persona adecuada, el dermatólogo adecuado para que se los aplique, que sepa, que esté entrenado, que tenga la experiencia y el conocimiento para inyectarlo correctamente. Hay mucha gente hoy en día que se dedica a poner toxina botulínica, donde me cortan el pelo, me ofrecen poner toxina botulínica y obviamente pues es una toxina botulínica que quién sabe de dónde viene, quién sabe quién la aplica y quién sabe, en fin, en qué condiciones. Por lo cual, de ninguna manera acepten eso. Y muchas veces es como el gancho del precio. Es muy barato, me cobran 3,000 pesos por ponerme una toxina, pero también el resultado va a ser muy barato y probablemente los efectos secundarios muy caros. Entonces, como estos son procedimientos médicos, acudan con un médico, acudan con alguien que les garantice productos de calidad, autorizados, bien aplicados y con el efecto deseado. También es importante que tengamos muy claro la expectativa de lo que queremos. Todos los procedimientos médicos son buenos, son efectivos, pero no son milagrosos. No hacemos milagros. Los doctores ayudamos a los pacientes y en el caso de la toxina botulínica logramos quitar la mayor parte de las arrugas en los sitios donde inyectamos la toxina, pero no quiere decir que el paciente va a rejuvenecer. Si tiene 50, lo voy a regresar a los 25. Se va a ver mejor y sus arrugas van a ser menos, pero una expectativa real, una expectativa eh, aterrizada realmente a lo que voy a tener, hace que el resultado cuando lo tengamos sea realmente lo que estamos buscando y lo que queremos, ¿no? Y se puede ir complementando con muchos otros procedimientos. De tal manera que el efecto es muy importante tenerlo de una manera, yo diría, natural, profesional y sin miedo a lo que va a pasar, porque son sustancias médicas que en manos de los doctores logramos un muy buen efecto y una gran satisfacción con seguridad de nuestro paciente. Otro de los usos, y particularmente es una de las preguntas que nos están haciendo, es en hiperhidrosis. Nosotros hemos precisamente tocado este tema en uno de los live pasados, pero me gustaría que comentara en su experiencia los resultados que han tenido sus pacientes con toxina botulínica para manejar hiperhidrosis. Pues es una indicación también muy buena, igual que la migraña, igual que muchas otras. La sudoración excesiva, que eso quiere decir la hiperhidrosis, se puede dar en axilas, en manos, en pies, en diferentes lados, y se ha visto que la toxina botulínica es capaz de inhibir a las glándulas que sudan de tal manera que cuando lo inyectamos en esas áreas, logramos quitar esa sudoración en exceso por muchos meses. Curiosamente se ha visto que inclusive en estos sitios y en los estudios clínicos, cuando se aplica en axilas, manos y pies, la duración del efecto es mucho mayor al de las arrugas en la cara. Entonces, si en la cara me van a durar 4 meses, la sudoración controlada en la axila, en los pies, en la cabeza, en las manos, puede llegar inclusive hasta 8 o 12 meses sin que vuelva la sudoración. De tal manera que es una muy, muy buena alternativa. Nuevamente tienen que acudir con alguien que sepa aplicar correctamente. Una mala aplicación en las palmas, por ejemplo, porque sudamos mucho en las manos, puede hacer que en la mano no la pueda yo mover. Entonces, ¿quién aplica esto? Los dermatólogos tenemos que tener mucho cuidado, saber qué dosis, dónde va
y hacerlo realmente con la técnica correcta para que el resultado sea sensacional sin ningún efecto de estos indeseables. Así es, así que la hiperhidrosis, el exceso de sudoración, pues es otro problema que también es tratado con toxina botulínica con excelentes resultados. Tienen que acudir con un especialista, con un dermatólogo para realizar todos estos procedimientos y todas estas aplicaciones tan diversas que es necesario que sea con un experto. Muchas gracias, mi querido doctor Francisco Pérez Atamoros. Ha sido un placer tenerlo. Muchas gracias por compartir pues toda esta información que seguramente les va a ser de utilidad a todos nuestros amigos. Al contrario, muchas gracias, Roxana, muchas gracias a la Fundación y un saludo y siempre a las órdenes de todos nuestros amigos. La misión de la Fundación es informar y llevar este conocimiento en términos coloquiales, en términos sencillos, a todo el público en general, y creo que la Fundación está cumpliendo con esta misión y yo encantado de participar y de formar parte de la Fundación Mexicana y de estas transmisiones. Gracias por tu invitación, gracias a los amigos que nos escucharon. Un fuerte abrazo, mi querido doctor. Lo estimo Igualmente, mucho. gracias. Bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @FM Dermatología. Si te ha gustado este programa, dale like y compártelo. Esta información les será de mucha utilidad a muchas más personas. Este programa lo puedes encontrar en YouTube si deseas verlo nuevamente, así como todos los programas que hemos realizado en ocasiones anteriores. Recuerda, tenemos una cita en 15 días. Les mando un fuerte abrazo con todo mi cariño y nos vemos en el siguiente programa.